ya nos encaminamos a decir, bueno, ya tuvieron ese acercamiento con lo que es una librería móvil, los niños ya adquirieron sus libros, entonces vamos a sacarle provecho a un autor. Y esto surgió de la idea porque el Librobús decía, pueden tener la visita de una autora, y entonces una compañera decía, yo tengo a Vivian Mansur me parece que en Instagram. Entonces, decía, me había aceptado y tengo el contacto con ella. Entonces dijimos, perfecto, eso nos va a hacer más cercanos y nos va a permitir conocer un poco más de ella. Bueno, tenemos nosotros nuestra planeación y el nombre de nuestro proyecto se llama Conozco a Vivian Mansur. Y bueno, ¿qué elementos nosotros recuperamos de eso? Pues una ficha bibliográfica en donde nosotros tengamos un autor, un título, el ilustrador, una editorial, estos elementos que es bien importante que los niños los recuperen, porque cuando hacen una visita a la biblioteca, ellos reconocen quién es el autor, cuál es su función de un ilustrador, cuál es su función, qué hace la editorial. Entonces son competencias que nosotros vamos trabajando con ellas previas y que cuando nosotros planeamos las vamos recuperando. De igual forma, que ellos reconozcan cuáles son los libros literarios y cuáles son los informativos, qué es un periódico, y de ahí viene nuestro aprendizaje esperado. Y como decíamos al principio, nosotros recuperamos a partir de una pregunta detonadora, y la nuestra fue esta, ¿no? Alguien compró Fuiste tú, o el libro de Familias Familiares. Lamentablemente con la pandemia nosotros ya no pudimos darle conclusión a este proyecto, pero les voy a compartir en este sentido qué es lo que nosotros teníamos pensado. Nosotros cuando ya generamos nuestra planeación, lo que hacemos con los niños es presentarles los títulos de los libros que la autora tiene, y entonces hacemos un recorte de portadas y en cada niño vamos recuperando cuál es el título, cuál es el autor, y que ellos reconozcan la imagen. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar con estos libros. Cuando nosotros nos visita el Librobús, a este pequeñito que tenemos aquí, su libro ya está abierto, pero el libro que él adquirió es el de Fuiste tú. Entonces, ya están viviendo su experiencia. Ellos viven esa experiencia de, yo quiero el de Fuiste tú, y reconocen a la autora. Entonces, hay esa sensibilización y ese acercamiento con esta visita. Ahora, una de las actividades que nosotros promovimos como en una clase, a los niños nosotros les leímos el cuento clásico de Caperucita Roja, que es el de los hermanos Grimm. Y entonces, la pregunta detonadora que tenemos con ellos, les decimos, ¿no? ¿De qué crees que trata el libro? Y bueno, los niños súper reconocen esta historia. Y les preguntamos, ¿conoces la imagen? Sí, entonces empezamos en los grados superiores, los niños nos ayudan a relatar la historia, ¿no? Porque nosotros preguntamos, ¿y qué sigue? Y entonces ellos te van contando esa historia que es muy reconocida, y con los más pequeños, pues les gusta esa lectura en voz alta porque es audible, porque les manejas el tono, la voz del lobo, o esa vocecita dulce de la Caperucita Roja. Entonces, una vez que nosotros les contamos a ellos lo que es el cuento de Caperucita Roja, nos vamos al libro de Vivian Mansur, que ella tiene la historia, en su libro que es el de Había una vez, tiene su historia que se llama El cuento más contado. Y entonces, cuando nosotros les decimos a los niños, bueno, del lado izquierdo, tú vas a contar cómo es la Caperucita Roja que conoces, y entonces es la imagen que yo tengo aquí del lado izquierdo. Y en una siguiente sesión que nosotros tenemos con ellos, esto es un organizador gráfico de un primer nivel, porque hace esa comparación de personajes. Entonces, del lado izquierdo, cuentan cuáles son las características de ese personaje de Caperucita Roja, la clásica que ellos conocen. Y entonces en la siguiente sesión nosotros les decimos, bueno, pues ahora te traigo una superhistoria de Vivian Mansur, que es la de El cuento más contado. Entonces ellos dicen, ¡ay, de Caperucita! Pero ella en su escritura maneja una Caperucita muy diferente, ¿no? Porque ella tiene jeans, ya no usa su capita, y entonces recorre el mundo, tiene varias cositas, ¿no?
Y entonces el niño hace ese comparativo porque una vez que tenemos la lectura de Vivian Mansur, él dibuja la nueva Caperucita y entonces ya se hace un esquema de una nueva Caperucita, ya no la clásica. Y ahora vemos estos nuevos escritores, ¿no? Que nos traen historias pero renovadas de esas clásicas que nosotros conocemos. Entonces de ahí tenemos de este libro de Había una vez, la historia de el cuento más contado y generamos un organizador gráfico. No sé si alguien quisiera comentar algo de esto. O nos seguimos a la otra. Seguimos. Sí. Sí. Gracias. Sí. Cuando nosotros hablamos en clase, tenemos que reconocer a nuestra escritora. Hacemos un organizador gráfico donde nació, cuándo nació, el nombre del autor y el niño investiga. Entonces, afortunadamente, pues los niños hacen este trabajo de investigación a través de Internet y entonces a través de Internet ellos van buscando y yo lo veía en un blog, maestra, no sé, usted no me dejará de ver, una mamá le preguntaba a usted, ¿no? Y esto me remonta a lo de Vivian Mansur, ¿no? De que decía, ay, es que le dejaron a mi hija investigar una autora y maestra Isabel, queremos saber mucho de usted. Entonces, de verdad, entre más como autores publiquen toda esta parte de su biografía, datos interesantes, hace atractivo al niño, se siente atrapado y se siente identificado, ¿no? Porque a veces tienen una niñez muy cercana a ellos, no solo como autor, como escritor, ¿no? Tenemos, nosotros en otro proyecto vimos a Salvador Dalí y también recuperábamos estos datos históricos de él, esas experiencias que lo hacen especial. Entonces, el que nosotros tengamos esta información, está en diferentes, en blog, en Instagram, en Pinterest, que nosotros nos puedan aportar datos del autor. El niño, este tenis que ustedes ven, nada más está en cuaderno, pero nosotros con los niños les dimos estructura. Van a traer una cartulina, van a dibujar su tenis con el color que quieran, pero sí requeremos estos datos y quien consiga una fotografía la va a meter como estampita de decoración dentro de su libro. Entonces, esto era lo divertido, ¿no? Porque vieron niños que hasta agujeta le pusieron, que pusieron a través de sus datos, tapizaron su tenis y ellos en la cartulina le dan el tamaño. Entonces, hace atractivo porque tienes que provocar esa investigación de una forma que al niño agrade, porque lo aterrizan en un organizador gráfico diferente. No tenemos esta estructura como la conocemos en cuadernos, sino estás usando otros materiales, estás buscando la investigación. Entonces, cuando nosotros nos presentan, y los niños, cada uno trae cositas diferentes que al final enriquecen, porque hicimos uno tamaño ya lo que es periódico mural, de los datos más relevantes que cada uno fue buscando, porque en diferentes medios ellos los encontraron. Entonces, no sé si la maestra Isabel recuerde, les digo que yo la vi en un blog, cuando esta niña, esta mami le pregunta, ¿no? Le dejaron investigar a mi hija, ¿no? El enriquecer esta parte de su biografía para nosotros, pues de verdad que es mucho, muy enriquecedor, nos complementa y nos hace un trabajo de mayor impacto para los niños. Sí, la niña fue a hacer hizo toda una historia, una presentación de eso, y la mamá me contactó y sí fue, todavía la niña me contacta o sea, de la conexión que se hace en esos trabajos. Y yo estoy muy agradecida por esos trabajos. Sí, de verdad que yo creo que eso les haría como, pues no sé, la mayor venta y ese acercamiento con los niños, que es lo que nosotros buscamos, que sientan esa cercanía y que no vean como algo imposible, que ellos después se pueden hacer escritores. Bueno, y acá en este dibujito que tengo me salió un poquito de cabeza, pero bueno, esta es la Caperucita clásica que conocemos y cómo les voy a platicar este niño. Son de los casos que nosotros recuperamos porque son especiales. Esta niña es autista, pero va en segundo grado de primaria. Ustedes vean la capacidad que tiene de primera impresión, el color, el tamaño. Ese dibujo nos dice mucho.
nos dice mucho porque claro que hay una comprensión al decirnos cómo es la niña clásica de los Grimm, Caperucita, y cómo es la nueva de Vivian Mansur, ¿no? El color, el cabello, la playera, pantalón, y sus propias características. Entonces, este trabajo para nosotros fue muy especial porque esto nos proyectó y más en un niño autista. Entonces, es ahí donde dices cómo tenemos que integrar a cada uno de nuestros alumnos y cómo estos trabajos hacen que nosotros digamos, ah, sí, hijo, porque sí, está aprendiendo, no me lo habla, pero lo está proyectando. Ay, perdón. Y surgió de lo que es la historia, el cuento más contado. Y también con los niños, el libro es que es El peinado de la tía Chofi, este es de primer año, ellos tienen su cuadernito del taller, y entonces escucharon, porque nuestros lectores voluntarios hicieron esta lectura del peinado de la tía Chofi, ¿no? Entonces, una de las primeras actividades con los pequeñitos, pues bueno, dibuja tu propia tía Chofi, ¿no? Y entonces ahí tenemos la historia contada por ellos. Y aquí tenemos a nuestra lectora, que les digo, ellos entran a los grupos en este horario y está compartiendo un poquito de la historia de Vivian. Y esta es otra historia que nosotros tenemos que se llama Los 15 pasteles, que es del libro de Había una vez, de cuentos de cabeza. Y entonces con los niños, el primer trabajo que hicimos es hacer su propia receta, porque les contamos la historia de los 15 pasteles. Y entonces, a través de esta lectura, nosotros decimos, bueno, ahora nos vamos a un contenido específico, que es la escritura de recetas. Van a escribir su receta porque vamos a hacer nuestros propios pastelillos. Y entonces, con los niños van a traer sus ingredientes, van a traer su mantecadita, algo que sea fácil de portar, que sea fácil de comprender. Y pues la verdad es que muy, muy padre con los niños, ¿no? Cuando ves el resultado, cuando ves eso que ellos dicen, voy a compartir, quiero que no solamente en mi grupo sepan que hice algo de recetas, lo llevo a otro salón. Entonces, creo que eso es lo bonito con ellos. Y surgió también de los que son cuentos de cabeza, los 15 pasteles. Y esta también tenemos de Vivian Mansur, déjenme el nombre exacto. Que se llama también una lección diferente, en donde a los niños llega su maestra a clase y entonces les dice, hoy ustedes me van a enseñar a hacer algo. Y entonces entre las cosas que propone Vivian en su cuento es que los niños le decían, te vamos a enseñar a hacer burbujas y entonces bombas de chicle. Aquí yo tengo en esta actividad, los niños van leyendo en voz alta y generamos esto, ¿no? Como actividad final. Ahora, bueno, vamos a hacer competencia de bombas. Y, y lo divertido que resulta, ¿no? Porque ya son chicos de sexto año en esta competencia y a partir de una lectura. Y bueno, nosotros ya con ella terminamos a medias porque ya no cerramos nuestro proyecto, pero otra de las cosas que los niños hicieron cuando dibujan a su tía Chofi en los grados de tercero, cuarto, les decimos a los niños de segundo a cuarto, vas a hacer tu propio guiñol de la tía Chofi y apréndete la historia porque vas a llegar a compartirla a tu casa. Entonces, de verdad, nos trajeron unas cosas tan bonitas de títeres de la tía Chofi y cada niño contó su historia en su casa a partir de lo que nosotros les proyectamos. El cierre de este proyecto pretendíamos que nos visitara la autora, que nos compartiera su experiencia y que hubiera una venta exclusiva de estos libros para los niños, porque se sentían muy cercanos. Yo tengo una compañera que va en secundaria. Cuando yo ambienté el librobús, hice portadas del libro en pellón. Los papás lectores me ayudaron y las hicimos más o menos como de 1.5 metros y las pegamos en toda la escuela. Entonces de ahí surge la idea con mi compañera que dice, oye, ¿y si tomamos el libro de Familias Familiares de Vivian Mansur y mis niños de secundaria
que cada uno haga un dibujo de todo lo que viene dentro del libro. Y le dije, oye, pues sería fabuloso que se aprendan su capítulo y que vengan y lo cuenten a los grupos. Entonces se vino la pandemia y nos quedamos con esa idea. Ya ella tenía sus dibujos listos y estábamos en el proceso en donde los niños se tenían que aprender el capítulo para venir a compartir esa experiencia con los niños de la primaria. Entonces, aquí tengo el libro, el que les digo de familias familiares. Ay, no, creo que ese no lo traigo. Pero, Pero lo vimos ahora que puso la gráfica. Ajá. Ahí venía de familias familiares. Por ejemplo, ¿no? En una portada, ellos en tamaño de 1,5 metros en su pellón dibujaban. Y entonces la idea era que llegaran a nuestra escuela y ya se aprenden el capítulo. Entonces presentan su dibujo y empiezan a platicar qué capítulo les tocaba y así hasta terminar el libro. Porque para nosotros cuenta esta parte, ¿no? ¿Qué se aprende el niño? ¿Cómo compartes un libro? ¿Y cómo lo haces? No solamente espectador, sino un participante. Entonces, ahí nos quedamos en esta parte con los niños, con su material. Ya no se pudo dar, pero creo que es muy enriquecedor porque logramos hacer esa vinculación entre secundaria y chiquitos de primaria. Gracias, maestra. Gracias. El maestro Ignacio comentó algo. ¿Nos puede comentar a viva voz, maestro Ignacio, por favor? Sí, con mucho gusto. Sí, me escuchó. Sí, maestro. Bueno, ok. Sí, con mucho gusto. Esa parte que nos están presentando ahí. Sí, muy interesante todo. Y lo valioso que es la lectura y la escritura. O sea, lo valioso que tiene para nosotros las personas. Y para todos los Maestro, fíjese que no le escuchamos ¿Sí? al principio. A lo mejor... No se escucha bien. Si quita su imagen, nos vamos a perder de la imagen, pero rescatamos mejor el audio. ¿Se podrá? A ver, ahí mejor. A ver si está mejor ahí. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Sí, maestro. Ah, bien. Esto que nos comparte la maestra Nubia, ese enorme proyecto que es esto esta parte de sentir autista. Sí, es una mirada así, nada más, una forma muy ligera. Aquí hay aquellos que no se las conectamos a estas cuestiones de artes plásticas. Esta idea que conoce ese tipo de cuestiones psicológicas, se pueden ver situaciones que vivimos, situaciones que viven los niños, de cómo está dibujado y toda esta cuestión. En esa primer mirada que le he hecho, en verdad es, como todo lo que hacen los niños, son unas obras de arte que si no nos da la referencia que es autista, pasará que no. Es decir, el poder que tiene el libro, la lectura, la imagen y luego que lo puedan plasmar libremente, ayudados por la guía de las ilustraciones que presenta el libro desde la portada. Pero esto nos llega a poder seguir alentando en este derrotero de la lectura de que cómo ayuda a todas las personas y a niños con estas condiciones de manera muy especial. Vuelvo a repetir, si no nos da la referencia que es autista, yo al menos no lo hubiese percibido. Y esa es una cuestión que se logra con el fomento de la lectura. Eso es algo que se da en todo ese abanico de cuestiones importantes en cada uno de los niños, de las niñas, de las experiencias de los maestros, de las madres. Es una experiencia enorme que nos da. Y aquí vuelvo a decir, por eso el comentario de
esa cuestión tan importante de lo que este niño va teniendo dentro del cuento, y además de cómo ya en un dibujo, en una pintura lo plasma bastante bien, que no pareciera que tuviera esto. Entonces, ¿cómo ayuda a desarrollar otro tipo de cuestiones importantes dentro de los lectores, de los escuchas, ¿no? Este es el comentario que hago. Gracias, maestro Ignacio. Gracias. Al principio, como que no escuchamos bien, ¿verdad? Y se entrecortaba. Creo que, bueno, nos hizo por ahí un comentario en el chat. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el maestro de que en efecto es esta provocación que hacemos al invitarlos a la lectura, todos los ejercicios, este acompañamiento, nos lleva a estos resultados, ¿no? A tener la participación de todos. Creo que a veces hasta en secundaria el niño más rebelde participa, ¿no? ¿Alguien? Sí, cuando la maestra, les digo que es mi compañera en primaria, pero también en secundaria, les plantea a los niños esta propuesta de hagan sus portadas grandes y se tienen que aprender por equipos, un capítulo, porque cada equipo se va a ir a un grupo, esta dinámica y este querer hacer más, de verdad, muy, muy bonito, y el aprender a trabajar entre escuelas. Entonces, ¿no? Pues, la verdad es que nos quedamos con esas ganas, pero yo creo que hubiese dado ese gran salto con los niños. Eso creo que nos da una pauta. Está complicado. Si lo pensamos, ¿cómo regresaríamos? Si nos preguntaran cómo regresaríamos, a mí me gustaría que pensáramos en una actividad como regresaríamos, pensando en las medidas de seguridad, en qué cantidad de niños, o sea, ya sé que ahorita ustedes están inmersos en el CETE, en la planeación, en esas cosas, pero podríamos, no sé, soltar una idea, cada uno de nosotros una idea de una actividad para regresar. Además de lo virtual que estamos haciendo y que esta parte que compartimos en el grupo de lecturas de cada uno, que yo lo que quisiera es que cada uno, como les había dicho, que lo compartan a las vocales, a las maestras, y las maestras a las mamás de los grupos, y que vaya creciendo. Invitemos a un padre de familia, si se puede, de los que trabajan con nosotros, para que asista a estas reuniones y enriquezca el grupo, si están de acuerdo. Y por otro lado, vayamos pensando en uno, a ver si alguien trae una idea o rescatamos o anotamos un poco, y a lo mejor cuando regresamos con algunas ideas frescas de todos, ¿no? Sería padre para la próxima sesión. Maestra Isabel, bueno, escritora, el maestro Jasso quiere entrar. Ay. Pide que si le permite entrar a la sesión. No, perdón, no lo veía porque no está. Ya, listo, gracias. Listo. Muy bien, maestra Nubia. Usted tiene la palabra. Pues por mi parte espero que haya sido un poquito motivante y que de ustedes puedan generar esas grandes ideas. Si gustan la planeación, la tengo a su disposición. Si tienen alguna duda, con gusto yo puedo apoyarlos en lo que está a mi alcance. Gracias. Muchas felicidades, de verdad.